montón y honrando ahí también a la compañía y pues a la apertura de la sabiduría, que pues es muy bonito poder compartir así lo que han aprendido y bueno, sí, ahí quieren contarnos un poquito ahí, presentarse mientras comenzamos. Súper. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Eh, pues sí, Chizuka Tsachamascuawu, mi nombre es Suasa Mascua, hago parte del colectivo Siembra Nuestra. Recibimos la invitación por parte de Sarita, muchas gracias, de Casa Jóvenes. Y pues sí, la idea es compartir un poco lo que ha sido nuestra experiencia de investigación cultural en torno al alimento y pues la agricultura sintrópica como un eje que realmente ha articulado pues ha hecho posible toda la reflexión. Entonces, pues sí, hasta ahí. Bueno, nosotros preparamos una presentación, no sé si te parezca bien si voy compartiendo la pantalla. Y dale, me avisas si pueden compartir o si les doy como algún Listo. permiso. Ahí creo que ya, a ver. Súper. Perfecto. Listo. Ahí están viendo nuestra pantalla, ¿verdad? Y ahí se ve. Listo, pues ir contándoles un poquito de nosotros. Nosotros hacemos parte de la etnia Muisca Chipcha. Hacemos parte del Cabildo Mayor Muisca Chipcha de Boyacá. Somos parte del proceso comunitario Muisca de Ráquira y nos hemos dedicado ya por varios años entonces a la investigación cultural en torno al tejido y pues la agricultura ha sido una parte muy importante de nuestro proceso de recuperación cultural y hace aproximadamente 3 años conocimos la agricultura sintrópica y esto se convirtió en una herramienta muy poderosa de poder aterrizar muchas de las cosas de las que veníamos soñando y ampliar los alcances de lo que imaginábamos, ¿no? Sí. La agricultura científica. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Bueno, por ahora decirles, ahí pusimos una frase que nos gusta mucho, que es el futuro es ancestral y la revolución es agroforestal. Entonces, vamos como a empezar a articular como ideas en relación a esta frase y por qué, digamos, nosotros consideramos que eso ha aportado en diferentes dimensiones el pensamiento ancestral a la agricultura sintrópica, pero en viceversa también la agricultura sintrópica tiene una base también de pensamiento ancestral que sin lugar a dudas está puesta, ¿no? Entonces, de eso vamos a ir desenvolviéndolo a lo largo de esta conversa. Ahí nos se trabó un poquito. Entonces, no sé si tú te presentas. Eh, Showa, Showa Mipkwanu, Michael Chihukabudu, Shiye Shokiyami Hiskwa. Hola a todos, mi nombre es Michael. Les compartimos también un poquito de la lengua muisca, que así como muchas cosas en la cultura, está en proceso de recuperación, de reconstrucción, de volver a hablarla. Entonces, es un camino muy rico en el que poco a poco vamos nutriéndolo y aprendiendo y compartiendo más. Sí, sí. Nuestro colectivo recibe el nombre de Siembra Nuestra, que en nuestra lengua se pronuncia Shita. Y bueno, y ya ahí les hemos contado un poquito más de nosotros. Nosotros desde el colectivo realizamos talleres, ejercicios comunitarios y escolares ecopedagógicos. Y como ya lo nombramos, pues hacemos parte, digamos, de la etnia muisca, entonces eso ha articulado metodologías propias, pedagogías propias, formas de investigación también.
y todo eso, digamos, lo llevamos al campo pedagógico y la agroforestería sintrópica es una herramienta transversal dentro de todo este hacer. Entonces, dentro del colectivo hacemos agroforestería, tenemos parcelas agroforestales, hemos hecho como el aprendizaje autónomo, pero también un montón a través de Juanito Sintrópico. Hemos participado en varios talleres y hacemos agroforestería en nuestra finca. Decir, y no tuvimos la necesidad de hacer un aporte con él. No se entiende. ¿Alguien está queriendo hacer una pregunta o podemos cerrar los micrófonos o alguno está diciendo algo? No por concesión. Creo que fue como un error, Me que ahí lo dice que cerró. hay muchas cosas que revisar. Listo. Hay Entonces vamos equipo atrás. a pedirles el favor si no, si podemos silenciar los micrófonos y cuando queramos hacer una intervención, pues podemos levantar la mano. Sí. Ah, no, ya, como estaba diciendo Sua, tenemos, más adelante vamos a hablar, digamos, de las parcelas que tenemos y del trabajo que venimos desarrollando. Pero digamos que uno de los enfoques que hemos tenido y que nos ha gustado y el que la agroforestería nos ha llevado mucho es como al trabajo educativo, al trabajo pedagógico, como que nos ha potenciado mucho esa vocación que teníamos. Entonces, estamos ubicados, se nos olvidaba decirlo, Mm. estamos ubicados en Santander, en el sur de Santander, límites muy cerca a Boyacá, Saboyá, a Santa Sofía, Moniquirá. Entonces, estamos en el pueblo de Puente Nacional Santander, a una altura de 1900 y pues ahí es donde llevamos los procesos y hemos venido trabajando en la escuela aquí de la vereda este año y el año pasado estuvimos trabajando en la escuela de otra vereda más cercana, entonces, y además con el colegio, entonces ya por ahora ahí. Y bueno, parte de lo que realizamos y que tuvo articulación con el tema del alimento, que es la temática como que hoy nos interesa, vamos a hacer un poco de énfasis, es que trabajamos procesos de investigación y de revitalización cultural. Es decir, tenemos, pues sí, realizamos proyectos para investigar acerca de los saberes territoriales que pueden aportar, digamos, a dinámicas comunitarias y a generar, pues, culturas de cuidado y culturas agroforestales también. Entonces, y pues todo eso en el marco de revitalizar prácticas como convites, digamos, todas prácticas campesinas o étnicas que realizan un aporte a la cultura local, ¿no? Y que en algún momento estuvieron vigentes, están en debilitamiento o incluso están extintas. Ah, no, más adelante lo de la experiencia con el costo. Ujú. Entonces, una pregunta que nos parecía bien importante para desarrollar, y pues que es una pregunta que está abierta y que al final podemos entre todos recoger como las respuestas también, Ujú. es qué importancia tienen los saberes y prácticas agroalimentarias en la revitalización cultural. Entonces, pues para eso nos parece importante pues contar, tomar un poquito de contexto. Y es que la etnia muisca es una etnia que digamos, una de las etnias que más sufrió el proceso de colonialismo, el proceso de desarraigo y un intento pues de extinción. Entonces, en ese marco, hubo una pérdida cultural comparada con otras etnias, hubo una interrupción en la línea histórica y hubo una pérdida cultural muy vasta, ¿sí? Ahí vemos en esa imagen el Templo del Sol, que es una reconstrucción que se puede encontrar en Sogamoso y que es como un ejemplo de alguna de las cosas que se han ido revitalizando desde los saberes, desde la historia y digamos que en gran parte, esto lo ponemos como en a colación, porque en gran parte sufrimos también, digamos, hemos recuperado medicinas,
metodologías, mitos, cantos, la lengua, por ejemplo, que es muy importante. Pero una de las cosas que se ha perdido, digamos, por ejemplo, son prácticas de siembra, precisamente relaciones con el alimento, y nosotros encontramos diferentes lugares como rastros culturales que están en los territorios, de los cuales pues uno se puede coger para, se puede nutrir, exacto, los coge para nutrirse y para empezar a investigar culturalmente, digamos, cuál es su origen y qué sentido tiene, ¿no? Entonces, digamos, dentro de eso entendemos la cultura no como digamos, en el caso de Cundinamarca, Boyacá, Santander, es una presencia, digamos, más allá de lo étnico, una presencia cultural vigente y viva en los territorios, a través de, pues, principalmente sabedores campesinos, que no en todas las personas está del campo, pero sí normalmente uno se encuentra con algunos personajes como el que aparece en la foto, que tienen, digamos, un saber importante, en este caso, de esta persona que aparece en la foto hacia la agricultura. Pero hay otros casos, digamos, que es hacia la partería, hacia la medicina, hacia el manejo del agua, hacia la construcción, hacia los alimentos también. Entonces, como que son distintos saberes que tienen, digamos, una carga cultural muy fuerte y que sí, digamos, para nosotros se ha vuelto importante y nos parecería bueno que fuera importante también para otras personas que están, digamos, en el campo, reconocer y valorar, digamos, estos conocimientos, valorarlos, pero también ponerlos en práctica, ¿no? Como una manera de que sigan existiendo. Em, entonces eso, más allá de decir, de que digamos pertenezcan, lo vemos así, no pertenecen en sí a una persona, un lugar nomás, sino que vemos importante también que, pues, que estas prácticas se sigan desarrollando y se sigan poniendo en práctica. Entonces, a la parte izquierda también está un canasto. ¿Vas a hablar del canasto? Ese canasto se llama balay y nosotros lo, pues, nosotros lo reconocimos porque acá la gente sí lo conoce. Y el balay es un canasto tradicional que hace parte de un ejercicio de servir una comida campesina, que es el piquete campesino. Entonces lo quisimos poner ahí porque siempre los objetos o, o los platos, las comidas, son un resultado, como la agricultura misma, la agricultura sintrópica es un resultado de procesos. Entonces el canasto en este caso es el resultado de un proceso, ¿sí? De memoria, o sea, ese canasto en sí articula un montón de dinámicas sociales, culturales, agriculturales, ¿sí? Entonces el piquete campesino es una representación, pues, por ejemplo, de una siembra diversificada que sucede en lugares, uno de ellos es acá en Santander con nuestros vecinos, este vecino pues tiene una práctica agrícola así diversificada que da lugar al piquete campesino que se sirve en un canasto que está hecho de caña, que en muchos casos también se sembraba para hacer el canasto. Entonces son un conjunto de relaciones que son, digamos, bien importantes y que siento que la agricultura articula y posibilita, digamos, que todo ese conjunto de relaciones del ecosistema cultural se den, ¿no? Porque nosotros hablamos un montón de ecosistemas y a mí siempre se me viene esa parte que uno estudia, que es el ecosistema cultural también que existe, que son un conjunto de relaciones que cumplen diversas funciones también, que cada objeto en cada lugar, cada proceso, cada encuentro, los encuentros comunitarios, cada cosa cumple una función dentro de la cultura, ¿no? Eso como por ese lado. Mm, Entonces, yo recuerdo que hace varios años estuve en Silvania y, por ejemplo, allá había un señor que sabía hacer los canastos de bejuco. Uy. Entonces, como que lo que decíamos, en cada lugar siempre hay esos personajes que son portadores de esos Mm. saberes y que, digamos, nosotros como otras generaciones que retornan a la tierra, em, sí, nos parece siempre bueno poder desarrollar cosas desde estos saberes. Nos permite, digamos, tejernos con esas otras generaciones, reconocerlos y muchas veces, no siempre, pero por lo Ah, menos es mi no, para la experiencia llamada de Zoom.
En mi experiencia que tuve en Silvania, Cortica, hace muchos años y aquí en Santander, sí, normalmente hay como una apertura de las personas cuando, digamos, uno se acerca desde su saber, digamos que es más fácil también abrirse a nuevos conocimientos, a nuevas alternativas, sea en agricultura o sea en otras áreas. Sí. Entonces, pues este concepto, digamos, la manera en que nosotros abordamos los objetos culturales o las manifestaciones culturales, que pueden ser tangibles o intangibles, bueno, en este caso el alimento, porque los platos son una manifestación cultural tangible, las preparaciones. eh, Sucede, digamos, nosotros acogemos un término de María Elvira Espejo, que ella es una antropóloga aymara, es tejedora y ha trabajado, digamos, desde un aspecto académico, la investigación antropológica alrededor y etnológica alrededor del textil. Y ella tiene un concepto muy bonito, ella habla de la tridimensionalidad. Y la tridimensionalidad es precisamente eso, o sea, lo que sucede, ella dice, el textil, por ejemplo, es un resultado de todo el conjunto de relaciones de lo que pasa detrás del textil, que es la crianza de las ovejas, bueno, en fin. Y en este caso, nosotros después de las reflexiones de estar, digamos, sumergiéndonos en el universo del alimento, de las preparaciones, pues nos damos cuenta, es exactamente lo mismo, Ujú. ¿sí? La fariña, el almidón, todo eso es el resultado de un proceso que viene desde la siembra, que ya de por sí en la agricultura sintrópica es tremendo proceso, es un proceso complejo, ¿no? De relaciones. Viene desde ahí hasta todo lo que, del cuidado de la planta, hasta todo lo que desenvuelve poder hacer las preparaciones. Entonces, el tener el rallador, cómo eran los ralladores tradicionales, si eran de chonta, de qué se hacían, si se exprimía, si se utilizaba un sedazo o si era una tela en algodón, seguramente, digamos, entre más antigua es la memoria, más, digamos, más soberana es. Si era un textil en algodón, Más era autónomo. porque más autónoma, sí, porque si era un textil en algodón con el que se sacaba, con el que se cernía, pues era porque seguramente se sembraba algodón. Si no, entonces era el sedazo de caballo, pues era porque se tenían caballos, es decir, había crianza, ¿sí? De animales también. Entonces, pues digamos que todo eso nos parece pues bastante hermoso y finalmente digamos que eso aporta a la creación de una identidad y de una ancestralidad, que en este caso son universos de sentido diferentes, desde el respeto, el cuidado de la vida y desde una soberanía y una autonomía que nos permite pues estar en la tierra cumpliendo una función biológica, ¿no? De cuidado. Y eso es bien indígena y la agroforestería también, digamos que lo resalta un montón. Ahí están dos universos eh, como bien armonizados. Ujú. Entonces ahí, para mostrarles, ahí estuvimos, eso, nosotros exprimimos la yuca, bueno, la rallamos, hicimos unos ralladores y después la colamos, la exprimimos con una seda de algodón, pero ahí debajo hay un canasto que es del Amazonas, que pues tiene su historia y nosotros hicimos ese proceso, eso hay que recalcarlo, con una compañera que ha aportado mucho al proceso de reivindicación muisca y ya ha sido un puente entre la etnia amazónica y la etnia muisca. Y digamos que ese ha sido un puente en el que ha permitido que la etnia amazónica continúe aportándonos a nosotros en nuestro proceso de revitalización. Entonces ya estuvo compartiéndonos no solo la forma de llegar al plato, sino la historia, digamos, sí, como harto las reflexiones, los mitos, algunos, Algo, sí. algo, ¿sí? Lo que se alcanzó a compartir, digamos, se hizo con bastante conciencia y eso, como eso nos inspira a nosotros también a poder reconectar con los saberes, pues, propios y también poder apropiarnos de lo que sea bueno y de lo que sirva y de lo que pueda cumplir una función, ¿no? Entonces, bueno, eso también implicó ir al río y traer la piedra propia para machacar. Y entonces la piedra, esta yuca estuvo fermentada
Entonces la piedra pues fue para poder machacarla bien, pero la piedra de un río de acá. Entonces todo eso empieza a generar unas relaciones con el territorio también, Con los con ecosistemas. los ecosistemas. Sí. Y ahí finalmente en la parte derecha, aquí está le dicen matafríos, que ese es muy chévere. Nosotros hemos, los vecinos, nosotros ya tenemos eso en la casa y los vecinos vienen y nos cuentan historias de cosas parecidas que podrían haber habido acá, ¿sí? El matafríos es de una corteza de un árbol del Amazonas y lastimosamente no le tomamos foto, pero es muy bello porque se exprime la yuca y queda con forma tubular, como si fuera una serpiente, y además queda con la marca de la corteza del árbol, entonces se ve como si fuera una pura serpiente de yuca, ¿no? Y entonces uno ya conociendo las historias, digamos, la importancia que tiene allá la anaconda, pues es tremendo. O sea, uno se da cuenta que no hay coincidencias, sino que hay una cultura pues tremendamente sincrética a nivel de cosmovisión, ¿no? Entonces, pues eso fue bastante bello y pues eso, la yuca se exprime con ese matafríos para sacarle el agua que pueda quedarle. Ahí ya se ha exprimido la yuca, pero después se le queda como lo último que pueda quedar de agua, que es la sangre de la yuca, es lo que se busca con el matafrío coger. Y pues ahí mm, puse una fotico de, ahí está, pues bueno, la yuca en el fondo. Nosotros sembramos bastante yuca y tuvimos aprendizajes parecidos a los de Sara, con la densidad. Eh, y ahí hay como tres fotos de preparaciones que hicimos. Una es el casabe, hicimos casabe de almidón, casabe de yuca fermentada, pariña, y hicimos tucupí, que es un ají, que sale también de ese proceso de exprimir la yuca. Entonces, bueno, todo, digamos, todo ese proceso de la yuca, digamos, que podría ser también, digamos, un proceso con el maíz, bueno, o sea, puede ser diferentes preparaciones, pero lo que nosotros vemos que realmente aporta es una identidad, ¿no? De una, los vecinos empiezan, yo creo que Sara va a vivir también esa experiencia de una, empiezan a activarse un montón de memorias en relación a las preparaciones y ahí hay una marca pues de identidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de nuestra etnia, nosotros estamos en ese proceso de despertar y de poder ver nuestro rostro, ¿no? Y eso solo es posible pues a través de las prácticas, pero la identidad siempre pues está relacionada con el territorio. Ahí pusimos una fotico de un ejercicio que hicieron unos niños de un mapa del municipio, de otro municipio, y Raquel. de Ráquira. Y los ecosistemas, pues siempre, digamos, las prácticas culturales siempre están relacionadas directamente con con los ecosistemas. Y la idea de territorio es precisamente eso, como la apropiación conceptual, física, espiritual de un conjunto de seres humanos que se desenvuelven en un sitio. Entonces los territorios siempre generan, digamos, nosotros siempre, nuestras prácticas culturales siempre van a estar arraigadas al territorio y pues estas, digamos, la gastronomía, la cultura en relación al alimento, pues digamos, tiene mucho que aportarle a eso, ¿no? Al despertar de la identidad territorial. Ujú. Y en esa parte de territorio, eh, también, digamos, ha sido algo que nos ha educado, nos ha nutrido mucho nuestro proceso, la agroforestería, porque lo que decía su hablar de territorio también es hablar de ecosistemas. Y ese entendimiento y ese conocimiento de los ecosistemas ha sido pues muy clave y muy aclarador, empezar a estudiar y tener ya un proceso con la agroforestería
para entender, digamos, más el estado de los ecosistemas, en qué punto se encuentran, entender, digamos, también el sentido. Nos ha llegado a investigar también un poco sobre, sobre el agua, sobre cómo es son los ciclos del agua. Bueno, aprendimos sobre el ciclo corto del agua y también estuvimos trabajando sobre eso hace 2 años, un año, Mm. hace un año en un proyecto en Ráquira. Entonces la agroforestería lo lleva a uno a un entendimiento del lugar en el que está, de las condiciones en las que está y la manera, digamos, en la que uno podría aportar a la regeneración de esos lugares. Entonces es una herramienta que vemos que, sí, que es muy, muy poderosa para las transformaciones que se necesitan, y que siempre es importante, que como decimos, siempre hay esa memoria en los territorios. Entonces, si eso va de la mano además con los saberes que hay en los territorios, pues se va a ir construyendo una identidad, un rostro que pues que no tiene que ser el mismo en todo lado, pero lo importante es eso, que haya esa construcción de cultura, esa construcción de identidad. Sí, porque finalmente, digamos, lo único digamos, que garantiza que la práctica, digamos, a largo plazo, que las prácticas agroforestales, sintrópicas, se mantengan, ¿no? Y se dispersen también a lo largo del mundo, ojalá, Mm. es generar una cultura, ¿no? Alrededor de ellas. Y ya está, ¿no? Ya hay culturas, pero entonces la agricultura sintrópica, pues de alguna manera nos ha invitado Pero la agricultura a darnos sintrópica. a pensarnos esas relaciones, ¿no? Con el alimento, con los ciclos. Bueno, eh, aquí tenemos otra pregunta que nos parece también importante y es cómo la agricultura sintrópica ha aportado a la revitalización cultural. En el caso nuestro, pues de lo muisca. Ujú. Entonces, pues dependiendo de qué tanto esté sumergido cada uno en la sintropía, pues se sabrá, digamos, que la agricultura sintrópica, eh, pues no es solo una técnica. Al principio uno empieza a aprenderlo y uno piensa que es una técnica como una fórmula, porque normalmente uno aprende agricultura eso, con fórmulas, cuánto abono por metro cuadrado y tal, sino que es es una metodología mucho más amplia y que no solo aporta, digamos, a nivel técnico, sino que es ¿No? mucho más profunda, o sea, tiene un carácter ético, Ay, filosófico, carajo, ¿no? qué Y pues mejor. nosotros hemos ido ahondando en eso. ¿Tú te duermes si escuchas esto? Podemos cerrar los micrófonos, porfa, si no estamos, ahí estamos, te estaba escuchando a alguien. Muchas gracias. Listo. Y entonces una de las cosas importantes que ha aportado la agricultura sintrópica son los principios éticos. Digamos, a nivel cultural, cada etnia tiene esos principios éticos y están, pero la agricultura sintrópica nos ha permitido recordarlos, ¿no? Y poder verlos Ujú, con un sentido ecológico, ujú. ¿no? Ya no solo es de la metáfora, porque nosotros hablamos mucho de eso en los talleres, que hay que cuidar la tierra, que hay que cuidar la tierra, sí, pero ¿cómo? ¿No? Y, y la agricultura sintrópica como que tiene un nivel de complejidad pues que nos ha ayudado, digamos, a poder, Es sí, el a cómo poder se tener los cuida la resultados. tierra, cómo se cuida el agua, cómo se cuida el sol, cuál es el sentido de muchas cosas que, por ejemplo, siempre desde el pensamiento indígena hay una importancia del sol. Y desde la agroforestería es muy poderoso también entender que tiene un sentido vital para la tierra, ¿sí? Más allá de que simbolice algo el sol, pues como sabemos es la energía que mueve las cosas, que mueve la vida en la tierra. Entonces, eso también, digamos, es de las cosas que desde la agroforestería logramos entender de una mejor manera, cómo el agua, como se dice, es un resultado de un proceso ecológico, como
el sol y la tierra, pues es como una relación de un hombre y una mujer a través de las plantas y, y eso, digamos, suena muy bonito, pero es muy importante uno poderlo entender y entender cómo las plantas a través de la fotosíntesis están haciendo esa relación, esa cooperación con el sol para traer esa energía y plasmarla en la tierra y transformarla en alimentos, transformarla en humus para la tierra, en vida, microorganismos, hongos, etc. Ujú. Entonces, estos principios éticos están presentes en las comunidades Bueno, indígenas, que no las me estoy atrevería a escuchando, pero decir, me tengo que meter a esta reunión. Tranqui, que igual me tenemos que atrevería a dormir. decir alrededor del mundo, ¿no? Estos principios éticos, porque parten, digamos, de la observación de las dinámicas de la naturaleza. Pero pues la agricultura sintrópica los sistematiza, digamos, hay varios, pero a gran escala, y pues nosotros sí, a gran escala y como de manera más general y destacada está el amor incondicional, el placer interno y la cooperación. Entonces eso ya es, digamos, ahí ya hay una mirada ancestral que Ernest aporta desde la agricultura y eso es, digamos, profundamente transformador. Que haya una agricultura desarrollada por un suizo con un nivel de técnica y de ciencia, digamos, de método científico que se base en algo como esto, ¿no? Ujú. Entonces, para hablar, antes de pasar un poco a las parcelas que hemos venido desarrollando, un poco de los hallazgos. En el año pasado, cuando estuvimos trabajando más que todo hacia el tema del agua en Ráquira, nos encontramos con un sabedor muy importante que, digamos, tenía mucho el saber alrededor del agua y la captura de agua principalmente. Entonces ahí aprendimos, digamos, de diseño hídrico desde un conocimiento tradicional. Eso, y aquí en Puente, pues también empezamos a descubrir prácticas agroforestales que se mantienen, digamos, pues en casi todos los territorios, digamos, andinos. En algunas zonas uno lo ve cada vez más en detrimento que en otras, pero en general también hay unas prácticas agroforestales tradicionales aún vigentes en los territorios. Sí, y una de las cosas que nos parece también bien importante es que, digamos, para nosotros, nosotros tenemos el objetivo que tiene la agroforestería sintrópica, que es generar agrobosques. Pero al mismo tiempo, para nosotros es, digamos, súper importante y cada vez más que las parcelas puedan sostener la base alimentaria familiar. ¿Sí? Entonces, en este sentido, sí, como eso es una de las principales, digamos, eso es importante en los enfoques de nuestras parcelas y por eso de pronto nos alocamos y sembramos demasiada yuca, Al principio. porque al principio, con nuestra primera parcela, porque pues está esa necesidad, o sea, tiene que generarnos pronto también alimento, estar alimentando el suelo, pero también, digamos, para que sea sostenible. Y eso también a nivel local ha sido súper, es muy importante, ¿no? Estamos en ese intento, todavía hay que mejorar mucho más y hay que, digamos, la base familiar, la base alimentaria familiar todavía tiene que robustecerse en nuestro caso, pero eso también es muy importante para la comunidad campesina, ¿no? Si no, pues se vuelve algo pues irrealizable si no aporta la base alimentaria, ¿no? Es súper importante y digamos eso lo hemos tenido en cuenta para el desarrollo de las parcelas y por eso tenemos mucha yuca. Sí, teniendo en cuenta que acá, digamos, la parcela de nosotros no es que esté súper visitada todo el tiempo, no, pero sí hay en algunos momentos, digamos, que estemos desarrollando algún trabajo, algún proyecto, llegan los vecinos, llegan estudiantes de la escuela, del colegio, entonces es importante que sea también un ejemplo, no solo de, digamos, de cuidado de la tierra, de regeneración de los suelos, sino también un ejemplo de productividad. Entonces, para nosotros es importante eso, que las parcelas cumplan también esa misión, digamos, de generar el alimento.
Pero hay veces en la agroforestería es complejo cuando tiene uno el enfoque, como en el caso de nosotros que tenemos el enfoque en general en café y frutales, pues que se vean esos resultados tan pronto, ¿no? Es un proceso más largo, pero entonces en el diseño que desarrollamos de café y frutales, que son dos parcelas diferentes, un poco parecidas, pero sí tienen sus diferencias. em, Tenemos una línea de árboles en las que hay árboles frutales y café. Y seguidamente hay otra línea que tiene materia orgánica, digamos, de placentados como botón de oro, pasto, y después hay una línea intermedia de huerta, digamos, donde ponemos yuca, malanga, maíz, frijol, bueno, todo lo que podamos meterle, papa también. Entonces manejamos, ese es un diseño, después va la siguiente línea, otra vez pasto, botón de oro, y la cuarta línea otra vez frutales y café. Eso es en general, digamos, a grandes rasgos, el diseño de esta primer parcela, que fue la primera que iniciamos, en la que digamos, ya está sembrada, pero no están sembrado todas las especies. Falta completar em, especies, digamos, más intermediarias. En algunas les falta algunos cafés. Entonces ahí em, también eso es como digamos la realidad. Nosotros no tenemos ninguna parcela completa con todas sus especies, sino que poco a poco las vamos completando. Eh, Llevamos como un proceso como de año y medio en la instalación de esas parcelas. Y ahí esta parcela que es la primera que hicimos, se llama Tutuabá, que es flor del campo, significa. Flor de la Sabana. Flor de la Sabana. Esta parcela pues nos ha dado bastante comida, a pesar de que la yuca estaba muy, muy cerca, pero eso también, digamos, retrasó el sistema y ha hecho que no se pueda pues poner otras especies que deberían estar ahí porque la yuca se estableció muy rápido tapó la luz. Y también, digamos, ahí surgió la necesidad de decir, no necesitamos sacar mucha yuca, pero no nos podemos comer toda fresca. Entonces tenemos que llamar a alguien, que en nuestro caso fue la profe Lluvia, Marín, y el compadre Jorge Bolívar, que ellos dos vinieron y dijeron, bueno, listo, hay que sacar esa yuca porque hay que resetear este sistema, hay que meterle dinámica. Entonces ya, digamos, surge de esa necesidad también de poder tener la yuca, conservarla, sí, y conservarla. Ujú. Entonces esta es nuestra primera parcelita. Y tenemos otra, Esa parcela, la primera, ¿cuánto tiene? la Tutuaba tiene 180 metros cuadrados, es la más grande que tenemos, 380. sí. Y está la segunda parcela, estamos en orden temporal, esta la hicimos después, la hicimos el año pasado en un convite en que vino Sarita, vino Santi, bueno, vinieron varios amigos, en un taller con Juan. Shie significa Nosotros, nuestro, como nuestro, o de nosotros. nosotros. Y sembramos nidos, hicimos por nidos, fue muy interesante. El enfoque es en frutales y café, tiene un área de 360 metros cuadrados. Bueno, ahí hay como unas especialidades, líneas de árboles cada 7,5 metros, café cada 2 por 2,5. Esta parcela, pues tiene el resultado de cada parcela ha sido diferente, pues, digamos, por la calidad de la tierra y por la humedad. Eso sí, se han visto diferencias en las cosechas. Esta parcela nos ha dado frijol y maíz, sobre Ya, todo, y ahí podemos ver de arriba abajo cómo ha ido avanzando la primera imagen. Es recién instalado, no. más o menos, bueno, más o menos recién instalado. La segunda es cuando le hicimos un manejo hace poco. Y esta última, pues es como está ahorita. Ahí están los tres momentos. Entonces, para resaltar que en la primera sembramos por nido lo que dice cada 2 metros por 2,50. em, Sembramos café acompañado de otras especies, ¿no? Ujú. De otras especies que después podemos compartirles el diseño completo de esta parcela.
Y en ese primer diseño no estaban estas líneas que se ven intermedias, Mm. esas fueron abiertas después, pensando en que en algo que nos pareció importante era, digamos, tenemos pasto potrero cerca, pero pensando en generar más cantidad de materia orgánica en el mismo lugar, pensando también que el pasto que traíamos, digamos, es un pasto que crece muy poquito, no crece tan alto, se demora mucho en crecer, entonces traer especies de pastos pues que tenían un desarrollo mejor y sí, mejor para el sistema. Entonces en ese caso sembramos pasto Mombasa y botón de oro. También sembramos en algunos surquitos de ahí, sembramos pasto elefante y los dos, digamos que el elefante pues tiene un crecimiento mucho mayor y es mayor la cantidad de materia orgánica, me parece. Sin embargo, el Mombasa lo que tiene chévere es que no se reproduce, al cortarlo, digamos, no bota caña como el Mombasa, entonces permite que, permite que no se esté reproduciendo después de que se poda, que el elefante hay que podarlo, digamos, más jovencito. Pero el Mombasa, aunque no crece igual que el elefante, pues digamos que funciona muy bien. Y entonces, cuando recién sembramos el pasto, también le metimos maíz. Entonces, digamos, la idea es alcanzar a sacar una primera cosecha de maíz, como se ve en la foto de abajo. Y ahí dentro del maíz ya hay botón de oro y pasto sembrado, cosa que se saca esa cosecha y ya queda el pasto y el botón de oro para nutrir las líneas del centro, que es en la que está el café. Entonces ahí en esa foto se ve más o menos el café, se puede arrendar. Mira. Mm. Se ve el café, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está café, guamos, plátano, eucaliptos, Lo dejamos. nacederos, eh, bien distanciaditos hay unos guayacanes y ya frutales como feijoa, naranja, mandarina, mango, aguacate que los aguacates tenemos que resembrar y ya, hasta ahí. Bueno, y tenemos otra parcela que es nueva, pues relativamente. Esa la estuvimos pensando un poquito con Juan el año pasado y después, bueno, se han ido adaptando las cosas porque uno entre más va aprendiendo, pues también va reajustando, ¿no? Algunas cosas. Entonces, esta parcela se llama Fujuchá, que significa hoja de coca. La hoja de coca es muy importante para nuestra cosmovisión y las cosmovisiones andinas, andino-amazónicas, y pues es parte de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, estamos en una parcela enfocada en ella. Eh, yo no me acuerdo cada cuántos son las líneas de árboles, pero bueno, el área todavía no, pues, es que la estamos armando todavía. Tenemos hasta ahora 2 líneas de árboles y sí. Entonces en esa va el ayu, Hoja de la coca. fujuchá, va cada 250 hay una planta. Y más o menos cada 4 metros hay plátano. La hoja de coca está acompañada con frijol, con botón de oro, con maíz que ya también se cosechó. Tefrosia, que es una planta que nos gusta usar harto, que tiene, digamos, por lo menos aquí en nuestro territorio, se funciona muy bien, digamos, crece muy rápido y funciona muy bien para la poda. También hay guandul, guamos, queremos meterle yopos, yopos no, sino tambor, Tambores. ahí tiene algunos tambores, pero el tambor sí le ha costado más desarrollarse aquí Mm. bien. Entonces queremos meterle algunos eucaliptos y tiene como cada 5 o 6 metros tiene un árbol frutal también, entre nísperos y cítricos. Jauticaba también. Y qué más bueno, y nos falta, digamos, queremos nos falta en general en todas las parcelas, digamos, como árboles madre, ese concepto que nos estuvo compartiendo Juan, nos hace falta en general, está, digamos, por sembrarse, hay algunas, pero nos hace falta sembrar mucho más chirimoya, cerezo,
queremos usar como en especial esas dos especies para árboles madre. Entonces, en general en las parcelas hace falta meter más árboles madre. Pues, Entonces, esta de Fujucha tiene el diseño también, la hoja de coca cada 250 y al metro, digamos, de esa línea de árboles, hay una línea también de pasto con botón de oro que inicialmente también tiene maíz, frijol, pero finalmente va a quedar pasto, botón de oro, después otra línea de huerta, después otra vez pasto, botón de oro, después otra línea de ayo. Y así hasta que, digamos, llega a otra línea que ya es como a los 10 metros, donde va a haber otra línea de árboles que ya serían los árboles madre para esos frutales de la primera línea. Entonces, hasta ahí va. calcular el área de esa es muy difícil porque empezamos, pues, los experimentos. Empezamos haciéndolo al lado de una cerca para poder sembrar pepino y tomate, funcionó muy bien, pero después nos dimos cuenta como no, la curva de nivel es importante Porque es medio sequito ahí. porque siempre es húmedo, o sea, sí hace la diferencia, lo vimos. Entonces después empezamos a sembrar en curva de nivel, entonces tiene una forma pues rara, por eso es un poquito difícil, ha sido un poquito difícil calcular el área. Es como más dispendioso, se puede hacer, pero es más dispendioso, no lo hemos hecho y pues hasta ahora está iniciando. Bueno, y pues así como nos gustaría concluir un poquito esta presentación para poder abrir los micrófonos y ver, digamos, que Ujú. podamos hilar la palabra. Y pues nosotros damos una primera conclusión. Esta primera imagen es de un proceso del año pasado con una colectiva que se llama Hilos de Agua. Y utilizamos esta imagen porque una de las conclusiones que hacemos nosotros, digamos, dentro del proceso de revitalización cultural es que no hay forma de hacer un proceso de recuperación de una etnia indígena si no hay una práctica arraigada de siembra, ¿no? Que en nuestro caso, pues, estamos en muchos casos reaprendiendo o eso, nutriendo de otras experiencias, que es válido, pero no hay forma, digamos, o sea, si no, digamos, continuaremos en la metáfora. Y a nosotros nos pasó eso, a mí me pasó eso personalmente desde la vivencia que uno sabe los mitos, escucha el mito y se escucha hermoso porque son hermosos, pero no tenía mucho sentido para mí, no lo podía atravesar porque no lo había visto, ¿sí? Entonces la siembra realmente sí logra que uno articule los universos de sentido y en algún caso, digamos, yo sé, en el mundo, pues digamos, para los que no saben, en el mundo de lo indígena, y uno se mueve mucho con el término de la metáfora. Y yo me he dado cuenta, de hecho, que no son tan metafóricos los mitos, de hecho, y los cantos, sino que hay un entendimiento muy profundo a nivel ecológico y relacional con la tierra y con la existencia, y que parecen metáforas, pero en realidad no lo son. O sea, a un nivel muy profundo suena hermoso, pero es hermoso y sucede, ¿sí? Hay una historia que a mí me gusta contar de así chiquita, que es que un mayor nos decía que cuando uno sembraba algo, esa planta empezaba a tener una silla dentro del bohío. El bohío es nuestra casa ceremonial. Y yo decía, no, qué lindo. O sea, yo decía, la imagen mental me parecía preciosa. Como, ay, sí, una silla para la yuca, una silla para la racacha, tal, ¿no? Y él decía, pero cada uno tiene que tener su asiento. Y pues sonaba hermoso, yo me lo imaginaba, era como una pintura, no sé. Pero después me di cuenta y que uno tenía que hablar con eso. Y después me di cuenta, claro, cuando lo sembré, que se refería a la relación, que todo tiene un asiento porque todo tiene un lugar, todo tiene una función, tiene unas necesidades. Y no era metáfora que yo iba a dialogar con eso, era real. Yo iba a hablar con eso me va a hablar a mí, ¿sí? No con palabras, pero me habla. Y yo creo que los que estamos en la práctica agroforestal, pues bueno, en agricultura en general no lo ve, me está hablando, su tallo, sus flores, todo me va a hablar
la planta me está hablando de cómo se siente, de sus relaciones, de qué le hace falta, bueno, en fin. Entonces eso es como una conclusión que a nosotros nos parece importante y es que realmente hay que llevar las manos a la tierra para poder terminar de articular esos universos de sentido, ¿no? Y pues poder construir culturas agroforestales que realmente nos brinden otra posibilidad de estar como especie en la tierra. Ujú. Este es uno de los tableros que hablábamos, que era, que es el sabedor, Justo. Don Custodio se llama, del agua, y con él aprendimos pues mucho el diseño hídrico desde su experiencia propia y desde su visión. Y pues sí, fue bien interesante, sobre todo como ver lo práctico de él, de analizar, digamos, un territorio. Entonces quiero compartir que, por ejemplo, la finca de él está ubicada como en medio de dos carreteras. Entonces él aprovecha, no, de un camino antiguo, un camino real que queda en la cabecera de su finca y una carretera que le atraviesa la mitad de la finca. Entonces por el camino real baja bastante agua de ese camino que viene desde bien lejos. Digamos, no inicia ahí cerca de su casa, sino viene desde bien arriba. Entonces ese camino, los caminos normalmente pues se vuelven como canales de conducción de agua, las carreteras. Entonces de ese camino él aprovecha toda esa agua y la recoge en un primer reservorio. Y de ahí para abajo, digamos desde ese primer reservorio, pues ha venido haciendo zanjas y haciendo una cantidad de reservorios tremenda en toda su finca. Para los que conocen Ráquira, que tiende a ser seco, pero pues su terreno siempre, en general, casi siempre mantiene muy buena agua sus reservorios e hidratado el suelo. Lo mismo con la carretera que le atraviesa por la mitad, recoge toda esa agua de la carretera y pues al final, digamos, en la parte de abajo de la finca ya le está entregando un agua, está entregando, digamos, un agua limpia, porque aparte de los reservorios también maneja desarenadores y bueno, y distintas técnicas Ya para todas las frenar. únicas están limpias. Ven, ven, bebé. Ven, mi amorcito. Tú ya Maneja saliste hoy un buen rato. maneja distintas técnicas para frenar, digamos, esa velocidad con la que se mueve el agua, y poderla mantener más en su predio. Entonces, aparte de ser un sabedor de agricultura, de procesar alimentos, también tiene ese saber importante del agua. Y es un saber que es territorial, o sea, es un saber de la vivencia. Entonces, una de de las conclusiones es pues, hacer investigación cultural en un nivel práctico, ¿sí? Porque en los territorios hay saberes. Entonces, nosotros tuvimos el honor, ¿no? De poder conocer a este mayor, eh, pero, pero pues en cada territorio hay personas custodiando cosas diferentes y eso es también una invitación, fomentar el encuentro como allá en Silvania ustedes lo están haciendo, pues sí, fomentar el encuentro para poder seguir aprendiendo y estando en la investigación cultural. Y finalmente, Eh, ah, sí. Sí, entonces valoramos mucho la invitación de Sara y valoramos mucho, digamos, que se generen estos espacios pues virtuales. Si estuviéramos más cerca, estaríamos también allá en la finca de Sara, Rayando. apoyando, rayando o sembrando o haciendo manejos, bueno, lo que hubiera que hacer, porque sí nos parece muy importante lograr, digamos, esa cohesión, digamos, como un movimiento que empiezan a hacer en Colombia de Sintropía. em, y porque, digamos, valoramos mucho los talleres que se dan, digamos, hemos aprendido la mayoría de todos los diseños que hemos desarrollado, que hemos implementado, han sido pues de la mano con Juan, aprendiendo con Juan, y también con él pues hemos conectado mucho desde esa parte ancestral. Pero además de eso, nos parece importante que se gestionen desde las comunidades, desde los movimientos, este tipo de actividades, digamos, ya autónomas y que pues no están regidas también desde el dinero, no que todo esté medido desde el dinero, que a veces es una crítica que se hace desde otras esferas más populares a la permacultura, como que se vuelve más de una élite de personas que pueden tener acceso a través del dinero
a estos conocimientos, sino que también hayan otras formas, Mm. sin decir que esas estén mal, solo que hayan otras formas de acceder a estos conocimientos y de generar esos intercambios de saberes. Ajá. Entonces, dale. Sí, como que todo está relacionado, pero la última conclusión que nos parecía importante destacar era el intercambio generacional, ¿no? Em, y pues entendiendo, nosotros decimos eso siempre, que la cultura es dinámica, ¿sí? La cultura no es algo estático. Hay gente que lo ve a uno y dice, ay, pero si eres indígena, ¿por qué no tienes taparrabos? No sé, o sea, la cultura es dinámica, está cambiando todo el tiempo. Y si no cambia y si no se Se está transforma, construyendo. se pierde también, ¿sí? Y eso también pasa con muchas comunidades. Nosotros hemos hablado de este tema con mayores de otros territorios y les parece súper chévere aprender agroforestería porque en sus territorios hay una necesidad, ¿sí? Y no hay posibilidad de sostener la vida en los territorios. Nosotros con una comunidad en Vera, ellos llegaban a su territorio de vuelta a la pelea por el territorio, y llegaban y ellos no sabían qué hacer en su territorio. Y son indígenas y tienen un conocimiento tremendo, pero llegaban a su territorio y ya no sabían qué hacer. Estaban súper marcados por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, la cultura es dinámica y todo lo que pueda aportar, pues, si va a cumplir una función, pues va a generar diversidad, es así. Entonces, aquí hay una foto, hay abundancia, además. Aquí hay una foto que a mí me gusta mucho porque está Juanito, está Michael y está el mayor de acá, uno de los mayores de acá, que es Don Ataulfo. Y pues estábamos sembrando todo junto en un nido que Don Ataulfo nos miraba como, ¿usted qué hace? Pero fue súper abierto y al final tuvo sentido para él y eso es como, y a él le encanta sembrar además. Entonces, para mí es una imagen muy bonita de cómo pues estamos avanzando, ¿no? Estamos intercambiando todo el tiempo. Don Ataulfo tiene todavía mucho que entregarnos y pues las generaciones que vienen ahí pegadas, ¿no? Ujú. Entonces, Entonces, digamos, hasta ahí, digamos, de la presentación y ahora sí, si hay preguntas o alguien quiere participar de este conversatorio, sí, si tú puedes bienvenidos. moderar, Sarita, que tú eres súper buena. De una, de una. Sí, de hecho, antes de empezar, de pronto con los micrófonos abiertos, hay un par de preguntas que dejaron por acá en el chat, que para no interrumpirlos, pues esperé hasta este momento. Entonces, se las voy a hacer así rápidamente. Entonces, la primera es en cuanto a, dicen, ¿en cuánto tiempo aproximadamente les creció el pasto Mombasa y el elefante para hacer la poda? Pues eso fue cuestión, el Mombasa se demoró un poco más en establecerse, como Sí, unos 4 meses, sí. pero ya después de que se estableció, ya cada 3 meses le podemos hacer poda. Ahorita vamos como hasta ahora para la segunda poda del Mombasa. Y el elefante sí se estableció muy rápido, como a los de entre 2 o 3 meses, ya le hemos hecho como, va para la cuarta poda ya. Entonces, si el elefante es muy rápido, el Mombasa fue por semilla, entonces se Se demoró un demoró. poco más, pero después de que se establece ya muy bien. Y digamos lo que nombraba, como plantas que han sido muy para a nosotros aquí muy exitosas, ha sido el botón de oro y la tefrosia, que hemos visto, por ejemplo, visitando allá la finca donde Juan, que por ejemplo el botón de oro ya se desarrolla de una manera distinta, Sí. como la sucesión avanza mucho más rápido, entonces casi que es un corte y ya está Sí. después el guamo por encima del botón de oro. En cambio acá, pues sí es mucho más demoradito para que el guamo, digamos, ocupe su lugar, la sucesión va más lenta, y en esa placenta 2 pues tenemos un tiempo más demorado de acumulación de energía ahí. Ujú. Súper, gracias. Por aquí hay otra preguntita, como ya respecto hacia lo social, se puede decir como del proyecto, y es ¿cómo ha sido el proceso de integrar su
proyecto familiar con la comunidad del territorio? Eh, pues digamos que ha sido de manera sorprendente. Veníamos de estar viviendo en Ráquira durante mucho tiempo. Y aquí tal vez, no sé, digamos, veníamos ya más claros, más enfocados en lo que estábamos. Y, y ha habido, digamos, ha sido muy, muy fluido. Y, y digamos, no ha sido tanto desde una intención de nosotros querer incidir en el territorio, como que no fue una cosa como tan preconcebida, aunque sí queríamos, pero no veníamos como con tanto ese interés desde el principio, sino que eso fue surgiendo a través de la apertura de las personas, que digamos, desde bien cerquita, digamos, desde nuestros vecinos más cerca, la curiosidad, el preguntar sin juicio y el querer también conocer cosas nuevas, eso fue, digamos, muy novedoso y para nosotros y muy sorprendente. Eso ocurrió, digamos, sobre todo el año pasado, y este año, además de eso, pues se sumó también un interés grande por parte de la escuela donde estudian nuestros hijos, que es una escuela pequeñita veredal, pero esa escuela es una sede de un colegio más grande, un colegio rural, que tiene como 12 sedes, y ese colegio, a través de la rectora y de los demás profesores, pues tuvieron mucho interés en la parte cultural, mucho interés en la agroforestería. Entonces, desde principios de este año venimos acompañándolos en procesos de huertas escolares, en dos escuelas, y también digamos, empezar a conocer un poco más de esa historia. Y ahorita pasó hace poquitos días, el fin de semana que pasó, estuvimos participando en un evento importante del municipio, eh, en el que este colegio era un desfile de muchas personas del pueblo, de todas las instituciones educativas, y el colegio le quiso dar un enfoque, digamos, desde la historia de las comunidades étnicas en el sur de Santander. Entonces nos invitaron a participar del desfile y allá estuvimos. Entonces ha sido algo bien fluido porque ha habido ese interés, esa curiosidad y esa apertura y reconocimiento de las personas en el municipio. Ah, yo como que no le eché seguro a la puerta. Y otra cosa que yo diría, eh, que ha funcionado igual en Ráquira y acá y en procesos, es un interesarse por el otro, sino hacer como que, ay, yo soy el que sabe. Y sí, o sea, todos sabemos. Interesarse uno por lo que el otro, por el saber del otro. Entonces yo siento que eso nos ha ayudado, que hemos llegado como a decir, "Esa es la forma", sino, ay, venga, ¿y usted cómo lo hace? ¿Y usted por qué lo hace así? ¿Y quién le enseñó así? Entonces esa curiosidad se devuelve también, ¿no? Y cuando pues el otro se siente valorado, ¿sí? Y ahí pues se pierde un poco el miedo a la diferencia, y eso permite pues que uno se teja, siento. Y pues ha sido, digamos, fluido. Siento que en gran medida por eso también. Ujú. Gracias, chicos, por su respuesta. Me parece súper bonito como esa integración de los saberes que ustedes tienen con el entorno, que también se los ha ido pidiendo y pues sí, muy, muy bello que lo puedan compartir. Hay otra pregunta que voy a hacer como dos seguidas. La primera es sobre el estrato y la sucesión de la hoja de coca del tallo. Según, voy a ver si lo que a mí me ha llegado de información es lo mismo que ustedes, pero a mí me han dicho que se han encontrado esta especie en el estrato bajo del bosque, pero que no sé si el componente es como los oxalatos de la hoja, como que son mayores al haber como un incremento de luz. Entonces, que pues no es como, el sabor es muy diferente, así se produce en sombra, así se produce en luz. No sé cómo les ha ido a ustedes, si es correcto, si no, de qué estrato la, la tratan. Pues nosotros como el sistema se viene formando, entonces hemos tenido en cuenta eso. Ahorita la tenemos ubicado como un estrato medio,
pensando en eso, que sí vimos algunos diseños en Bolivia en los que se ubicaba como estrato bajo, eh, pero en general como el sistema ahorita no está tan grande, entonces sí vemos que o sea, que le ha servido muy bien esa dinámica que hasta ahora ha tenido en el ciclo que lleva de sembrada hace como 8 meses, esos ejercicios de poda, o sea, de entrada de luz importante en una época y otra vez de sombra. Entonces, viene creciendo muy bien. Pensamos que se viene desarrollando, digamos, mucho más rápido que si estuviera a pleno sol o a sombra, a sombra, digamos, de una manera permanente. Entonces, esa dinámica de estar más o menos cada 3, 4 meses realizando una poda y que le entre completa luz, pues la ha ido, sí, se viene desarrollando con fuerza, con vigor. La hoja, digamos, no se oscurece, sino mantiene Verde. verdecita, bien, bien viva la hoja. Entonces, por lo menos en el sistema nosotros la tenemos ubicada como estrato medio y de estrato bajo tenemos café entre las cocas, ya más distanciadito, porque pues el enfoque, digamos, es la hoja. Pero Pero es- pues vamos a ver más adelante cómo se van desarrollando. Al cabo de unos 3 años así vamos a ir viendo y ahí sacaremos más conclusiones. pero también nos han dicho eso que tú dices. También nos han dicho eso, pero nosotros la estamos usando como estrato, la estamos tratando como estrato medio y etapa de la sucesión del Pues bosque. digamos, o sea, dentro de nuestro sistema sería como de bosque primario, porque es nuestro enfoque. Sí, hasta ahí vamos a llegar. Pero digamos que yo pensaría, no estoy seguro, pero que es como de bosque secundario, no alcanzaría a ser de bosque primario. Súper. Pues yo sí he escuchado que vive bastante, o sea, que vive Sí, así, bosque maduro. Entonces, Mm, no, súper chévere. Pues ahí también supongo que dependiendo de las altitudes y diferentes como cambios en el ecosistema, pues se comportará distinto. Pero súper chévere ahí pues ujú. estar en la investigación pues en la observación, ¿no? De cómo se comporta. Y hay otra preguntita. Ah, perdón, en esa de Layo, también aportar que se podría hacer como lo del café, como ella también va botando semillita de vez en cuando, entonces uno puede ir dejando como algunos hijos que después, digamos, sucedan a la planta, pensando en que más adelante, digamos, la planta madre no esté tan, sí, como que vaya bajando su producción de hoja, entonces uno puede ir criando ya cuando se esté llegando a ese tiempo, creando otra plantica para que la suceda. Súper. Por aquí nos cantan, iba a decir. Nos preguntan que si usan cantos para sembrar. Y si nos cantan. Ah, mentira. sí, el canto es muy importante. El mayor, digamos, con el que nosotros más trabajamos es el Jate Suayé, Ignacio Tobar. Y el canto es súper importante en la tradición porque el canto recuerda el origen. Cantar es recordar el origen de las cosas y es una forma de agradecer también en el caso de la siembra. Entonces sí, cada cosa tiene un canto, cada planta. Y con las personas de las comunidades que nosotros nos hemos sentado, sobre todo de la sierra, Wiwas, mayoras sobre todo, pues hay un canto para cada ser. Y a la chagra se le canta y la uyama tiene un canto, la yuca tiene un canto, todo tiene un canto y es importante cantarle para que el espíritu de esa planta pues esté vivo, esté fuerte. Entonces sí, no tenemos todos los cantos, pero el trabajo del jate y de la hija del jate que también tiene harto ese servicio, esa función. Esta función ecosistémica, ella también se han desarrollado varios cantos, pero pues nos faltan varios también. Ipiara es la hija del Jati. Entonces, como decíamos, digamos, sí, en la cultura es un proceso de construcción, un proceso de reconstrucción, de revitalización,
Entonces todo esto está en construcción, ¿no? Entonces no necesariamente está el canto para todo, pero empieza uno a entender lo básico, que digamos, la función del canto desde lo tradicional, em, a entender esas funciones, ¿no? Los momentos del canto, o del baile, o de la ceremonia, o de la celebración. Entonces también hay unas celebraciones importantes que se dicen para el despertar de las semillas, que normalmente se hace pues antes de la Siempre. temporada de lluvias, antes de la temporada de siembra, que normalmente, digamos, aquí son hacia el solsticio de diciembre, para poder sembrar hacia el equinoccio de marzo. Digamos que ahí en esa época, y el otro que es en septiembre, la segunda siembra, o sea, el solsticio de junio para la siembra de septiembre. Eso en general, digamos, en el territorio cundiboyacense y aquí Santander, pues también alcanza a tener esas mismas condiciones de épocas de lluvia que pues como sabemos que se viene alterando, pero igual se mantiene más o menos sí, se mantiene un ritmo en esas épocas de lluvia. Entonces pues digamos, se trata de alinear esos momentos para cuando logramos hacerlo, hacer alguna ceremonia o hacer algunos cantos para cada momento. Pero es algo que digamos que se puede seguir nutriendo. em, por ejemplo, digamos en el sur, en Bolivia, los aymaras tienen una época que es toda para la época de la floración de la papa o la floración de los alimentos, pero en especial de la papa. Hay unas danzas alrededor de esa floración y se recogen todas las flores y se hacen danzas con esa flor de la papa. Entonces, ahí también hay mucho, digamos, que investigar dentro de lo que hemos ido recogiendo, estudiando. Hay una ceremonia pues que es común, no sé si en todo Cundinamarca, Boyacá y Santander, pero digamos sí en varias partes, que es la fiesta ¿San Isidro? de San Isidro Labrador. Sí. Entonces, en esa Entiendo. fiesta que se hace digamos, en cada municipio, se puede hacer en momentos distintos, pero normalmente en esa época, por ejemplo, en el norte de Boyacá se mantiene esa celebración. En otros lados queda como el recuerdo, la memoria de esa celebración, donde la gente sacaba o saca todavía en algunos lados lo mejor de sus cosechas para compartirlas con las personas, el mejor maíz para compartir de esa semilla, las mejores auyamas, las mejores yucas, bueno, lo mejor de cada cosecha para reproducir esas semillas. Ujú. Y se canta y se danza. En esa celebración también. No, Eso. qué bello. Gracias por compartirlo. Sí, 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 es bien bello. Cuando sembramos allá es como toda una energía diferente que se siente. Entonces, sí, cantarle ahí es súper lindo. Pues por aquí hay, creo que esta es la última pregunta. Si alguno tiene alguna otra pregunta, pues pueden alzar la mano o dejarla en el chat. Pero es sobre si se puede mejorar los terrenos gredosos y movedizos con la agricultura sintrópica y cómo hacerlo. Y también dice, ¿se puede transformar un ecosistema que es gredoso a uno de tierra negra fértil? Pues voy a hacer una acotación de que pues nada, en los anteriores espacios que hemos hablado, los dos ejemplos que hemos dado de parcelas han sido en ecosistemas que son gredosos. Digamos que la arcilla no es que sea infértil, sino que pues es un suelo diferente a un suelo como negro, pues que nos han vendido que es como súper fértil. De hecho, como que el Amazonas, que es como para la imagen así de uno, es como, no, pues el bosque más fértil, pero el Amazonas es un ecosistema gredoso. O sea, realmente depende mucho de los microorganismos que estén viviendo ahí y de las dinámicas del suelo que se utilicen, lo que hace que un ecosistema sea como sano y fértil, a que no. No me acuerdo allá, chicos, creo que ustedes tienen así como suelo gredoso, creo que más o menos, ¿no? No me acuerdo tanto de que sea así súper gredoso por allá.
Tenemos partes, hay unas partes de la finca que tienen arcilla más temprano. Pero eh, en eh, general el terreno en la parte de nosotros es tiene una tierra, capa de tierra es negra una capa de tierra grande. negra, aunque no necesariamente, como también ya muchos saben, no necesariamente que sea tierra negra es que es tierra fértil, que mejor dicho, Ujú. se da todo así nomás, sino que en general casi todos los terrenos sobre los que estamos, pues son suelos degradados que hay que hacer el mismo trabajo, en algunos casos más, digamos, más ese momento de acumulación que en otros, pero en general, digamos, hay que trabajar por esa regeneración de los suelos. Entonces, para responder esa pregunta, sí, digamos, el resultado de la tierra, digamos, del humus, pues es el resultado de la acumulación y de materia orgánica y el trabajo que hacen todos los microorganismos para convertir todo ese material en humus. Entonces pues digamos, en general, a grandes rasgos, para mí sí es mucho la materia orgánica y además de la materia orgánica, pues todas las plantas que podamos incorporar, que se puedan podar y que envíen esa información al suelo y también trabajen no solo en la parte superior, sino a través de la poda, pues también en la parte del subsuelo. Entonces en cada lugar, digamos, siempre se van a encontrar como esas plantas que son como plus, que están muy bien adaptadas o que se pueden adaptar muy bien. Y pues normalmente es más o menos fácil distinguirlas porque pues son esas plantas que en los peores lugares se desarrollan con vigorosidad, como digamos en algunos lados la acacia, el eucalipto, los pastos, en el caso de aquí la tefrosia, así. Súper. Sí, pues así como en resumen, Amaru, que es esta pregunta, eh, pues realmente la agricultura sintrópica sí va muy en la lógica de mejorar como esa fertilidad del suelo a través de los procesos. Y bueno, así como para entusiasmarles, pues la siguiente persona que también nos va a estar compartiendo ha implementado sistemas agroforestales yo creo que el suelo más gredoso que he visto, así de todos los suelos en los que he sembrado, el más gredoso, pues así de los más gredosos que he visto. Entonces, bueno, ahí va a resolver contundentemente tu pregunta de el más así gredoso, ¿qué pasa y qué se puede llegar a lograr con la agricultura sintrópica? Hay dos manitos levantadas. Primero, entidad cósmica. Alzó el primero la mano y luego Lina. Muchas gracias. Buenas noches para todas y todos. Un gran amor universal desde la Macarena. Pues es que mi pregunta, que yo la tenía desde hace rato, va justamente conectada con este tema, porque pues les voy a pintar el panorama. Yo estoy al lado del río Guayavero, que es un río amazónico muy importante, y alrededor está todo el misterio de la Macarena, lo que es Caño Cristales, lo que es Caño Piedras, lo que son los templos naturales se transforman en epicentros energéticos de trabajo espiritual, muy auténtico, muy genuino todo. Y en donde estoy exagerado, exactamente es en la orilla del río y el suelo es así como ustedes lo están describiendo, porque pues claro, viene del río y pues ya empieza a empapar todo el área, son 5 hectáreas de selva y estamos queriendo empezar una huerta, sin embargo, ¿cómo tratar este piso, este suelo, para que también nos brinde frutos medicinales? Queremos hacer una boticaria. Entonces mi pregunta va exactamente a ese punto. Muchas gracias. Es que yo siento Vendrá un como poquito. rescatar esa palabra que estaba poniendo Sara. O sea, y que dijo también, recuerdo Juan, el conversatorio pasado, y es como que no hay una fórmula, una sola.
como diciéndote, pone esto en el suelo y así, sino que la agricultura sintrópica está, o sea, con el propósito, con la visión de crear agroecosistemas abundantes, ¿sí? Y eso quiere decir suelos fértiles. Pero un suelo fértil, también lo recordaba Juan la vez pasada, el resultado de procesos muy complejos. Entonces, primero siento que hay que reconocer que en el caso de todos es un proceso, ¿sí? Obviamente donde uno encuentra más rápido arcilla, pues va a ser un proceso más largo, donde hay situaciones climáticas que son más drásticas, es decir, hay que pensar más, pues, que el diseño y los manejos haya que tener que pensarlos de otra manera. Pero en definitiva se puede, solo que es una cosa de procesos, o sea, hay muchos factores involucrados, como yo lo veo. Uno es pues aporte de materia orgánica, pero otro es diversidad de raíces también en el subsuelo. Otra cosa que puede ayudar pues también que nosotros nos ha servido un montón curvas de nivel, a nosotros nos ayuda, dependiendo de dónde uno esté y las condiciones, y harto pues de la observación, pero es algo que sucede a través de los procesos, ¿no? Y la agricultura sintrópica, digamos, pues aporta eso como un nivel de complejidad en el que tenemos que pensar todo, las necesidades de luz, qué es lo que crece más rápido, qué puedo aportar materia orgánica de la mejor manera, cómo está fluyendo el agua dentro de mi terreno, a qué plantas les va bien, así, digamos, están, las encuentro, les va bien, pero que otras plantas pueden llegar y pueden acelerar procesos. Sí, siento que no hay una respuesta así como una fórmula, sino poder pensarse en conjunto eso. Tú ya tienes claro un enfoque, que es plantas medicinales. Entonces, desde eso habría que empezar a construir, em, si quiero llegar allá, qué conjunto de relaciones debo armar. ¿Sí? No sé, Ujú. yo pondría hasta ahí. Y también, digamos, lo que dice Suárez, si ya hay un enfoque que es como de las primeras cosas que uno tiene que pensarse, porque eso nos da, digamos, el cómo elaborar ese diseño que vamos a plasmar más adelante ya en campo, que normalmente pues no siempre termina siendo el diseño que uno hace en un cuaderno o en un Excel o así, sino que eso puede ir cambiando, pero sí es una guía importante para iniciar. Entonces, como primer medida, después de ya uno identificar cuál es el enfoque que quiere darle a su espacio, revisar, digamos, las necesidades de esa planta, las necesidades, pues principalmente de humedad, las necesidades de luz, digamos, en esta agricultura es muy importante estudiar esa parte. Entonces, si pues todas las plantas medicinales tienen distintas necesidades, entonces en relación a eso se ubican. Entonces, si requieren mucha luz, entonces se arma un sistema diseñado para que tenga buena entrada de luz. Se organiza, digamos, en su estrato la planta al estrato que corresponde a esa planta. Entonces, habría que estudiar ya planta por planta o especie de planta medicinal por especie, a ver dónde se puede ubicar en ese sistema que digamos, se diseñaría. Pero en conclusión, digamos, sí se puede, o sea, el enfoque de la agroforestería puede ser cualquiera, en este caso, digamos, las plantas medicinales en un ambiente, pues me imagino, húmedo, Mm. caliente, y eso pues hay muchas posibilidades. Y digamos, de ecosistemas así, pues se ha estudiado mucho, entonces hay un montón de especies ya que de las que uno puede agarrarse de otras personas que han trabajado en ecosistemas así. Entonces, en conclusión es eso, estudiar, digamos, las necesidades de esas plantas y organizar un diseño para ellas prácticamente. Bueno, gracias. Lina, ¿quieres seguir ahí con tu pregunta? Sí, bonita noche. Bueno, un gustazo saludar los compañeros aquí desde la mesa. Pues bueno, tengo como tres preguntitas ahí, si se pueden. Una es cómo han manejado todo el tema pues de la gestión del agua
Pues hace unos días en otro grupo de agricultura sintrópica se hablaba el tema pues como de la territorialidad y un concepto que salía ahí que es como el nativismo. Entonces se hablaba, digamos, pues de especies como el eucalipto y el pino, ¿sí? Como hasta donde podemos hacer un tejido relacional con ese tipo de plantas o no, ¿sí? Entonces, bueno, un poco ahí como es como esa gestión del agua en la experiencia de ustedes. La otra pregunta es como desde la perspectiva del cuidado de la vida y pues lo relacional con los animales. Si ustedes lo trabajan, pues cómo, ¿sí? Si digamos, pues hay como prácticas donde se utiliza también pues como en toda la parte de los abonos y esto, pues como esa relación ahí con los animales, o si neto lo han trabajado pues de manera como, pues sí, como vegetal y ya. O si consideran pues que puede trabajarse sin, digamos, como involucrar esto. Y la última, pues que igual se habían hablado un poquito de eso en un momento anterior, pero pues como que creen ustedes que pueda ser como lo más vital para lograr realmente como una cohesión en el trabajo colectivo, pues para la siembra, porque pues sabemos que, claro, desde la agricultura familiar, pues bueno, si la familia está grande, pues bien. Pero sí, digamos, claro, el trabajo de la tierra es complejo, entonces, pues se requieren siempre más manos, ¿no? Y cuando de pronto hay territorios donde no está muy integrado el tema, pues, de las mingas y el convite y de todo ese trabajo colaborativo, pues, ¿cómo se podría generar esa cohesión? O incluso, ¿cómo se podría, como gestar que se dé ese trabajo colaborativo, así como de una manera, pues, sostenida en el tiempo también? Eso sería. Mm, bueno, entonces en el tema, primero el tema del agua, em, pues el año pasado hubo una época bien seca y por lo menos en el terreno que estamos aún no hemos desarrollado todavía reservorios. Por hecho, el agua que contamos para la siembra es el agua lluvia nada más. Y el terreno donde estamos, digamos, no retiene tanta agua. Es como una zona medio, pues no es seca, pero es en comparado a toda la finca grande, tiene alta inclinación y entonces normalmente, inicialmente no retenía casi agua. Entonces, por eso digamos, no nos hemos enfocado tanto en hortalizas, no hemos cultivado mucho hortaliza, pero sí algunas plantas que les ha ido muy bien, digamos, en época seca, por ejemplo, el tomate, el repollo y otras hortalizas, bueno, una hortaliza nativa que funciona muy bien, que acá se llama chinchamata, no sé si en otros territorios se conozca, esa funciona como una espinaca, esa funciona muy bien. Entonces el caso es que nos enfocamos más en, digamos, en la parte de huerta, en plantas así como yuca, malanga, banano, plátano, maíz, frijol, que se siembran, digamos, en su época, correspondiente a su época, y también en general en todas las instalaciones, en todas las parcelas, en las tres parcelas, tratamos de que sean a curva de nivel o a nivel, digamos, para ayudar a esa retención del agua. Y lo que decíamos, también usando bastante cobertura para que mejore la infiltración. Entonces así lo hemos trabajado hasta ahorita, pero pues sí tenemos proyectado más adelante poder hacer digamos, algunos reservorios para poder regar en época seca. Eso fue el año pasado. Este año ha sido un poco lo contrario, ha sido un año bien, bien lluvioso. Casi todo el año ha sido lluvia, lluvia, lluvia. Y pues como no es un terreno tan húmedo, pues las plantas vienen respondiendo lo más de bien, o sea, se han adaptado muy bien. En ese tuvimos lechuga sin tener que regar. El tomate, digamos, ahí sí, pues sufre un poquito ya con mucha agua, pero en general, digamos, con solo el agua lluvia y la poda de sobre todo botón de oro y pasto ha sido como un aporte importante para la humedad y para la retención del agua. Y en cuanto a los abonos, en cuanto a los animales, pues no manejamos por ahora animales,
Digamos, en el terreno llevamos hasta ahora 2 años, entonces sí proyectamos más adelantico, por ahora no, pero inicialmente, digamos, como arranque, sí estamos trabajando con gallinaza o pollinaza. Esas dos principalmente estiércoles. Y sí nos parece, digamos, importante desde la agroforestería se plantea pues una agricultura por procesos. em, pero digamos, la mayoría de personas pues y arrancan incluyendo en la etapa, digamos, de arranque, en la etapa inicial de instalación de los sistemas, con algo de compost o algún estiércol. Entonces, en el caso de nosotros, usamos estiércol de gallina, de pollo, compostado con melaza y roca fosfórica. Entonces, ese es el abono que hemos usado y digamos, sí, nos ha funcionado muy bien. eh, Hicimos un compost y pues no estuvimos tan juiciosos de estarlo eh, dándole vuelta cada mes ni nada, sino lo amontonamos, melaza y le dimos por ahí 2 vueltas en varios meses y listo. Y el otro parte, ¿tú quieres? Y lo ideal sería, o sea, digamos, a largo plazo, sí, bueno, mediano plazo queremos dejar de depender de los abonos, o sea, esa es la idea. Entonces estamos eso, sembrando, pensando cada vez más en las importadoras Ujú. del sistema, en ponerlas cada 20 centímetros. Pero sí, esa es la idea, pero inicialmente también por lo que pensamos en lo de la soberanía alimentaria familiar, y arrancamos también con abono para poder tener cosechas pues sólidas. Sí, Eh, pero también por eso los diseños, em, cada vez hacemos esas líneas, digamos, de árboles un poco más separadas mm, y dándole espacio a que haya entre esas líneas pasto y botón de oro. El botón de oro también lo tenemos en las líneas de árboles, pero es muy bueno, digamos, poderlo tener al lado, cosa que acá, digamos, con la guadaña pasamos y es de fácil manejo poder pasar por la mitad de las líneas, guadañando el pasto, el botón de oro, y sí es muy práctico, digamos, esos sistemas así que incluyen líneas de estas plantas. ujú. Y ya respecto a la última pregunta, digamos, a nosotros, acá hay compañeros como Sara, que ellos tienen otras experiencias territoriales, pues cada uno ha generado dinámicas dependiendo de los espacios. Para nosotros ha funcionado muy bien articularnos con sobre todo con los espacios educativos escolares. Como que ahí hay una necesidad. Si muchos profes tienen todo el entusiasmo, pero no tienen ni idea. Entonces, eso nos ha servido a nosotros. Nosotros el año pasado estuvimos instalando un montón con un colegio. Ellos mismos gestionaron el transporte. Bueno, esa ha sido nuestra estrategia. Con colegios, con eso, comités de jóvenes, comités ambientales. Bueno, hay que buscar como quién tiene un interés y uno qué puede aportar a ese tejido y en esa medida pues llega el intercambio. Nosotros promovimos también eso, los convites agroforestales, y entonces vinieron amigos de otros territorios y pues a cambio pues brindamos experiencias, ¿sí? Como que ahí hay un intercambio. Y de ese lado, digamos, hemos solucionado las instalaciones que son sobre todo, digamos, lo que uno a veces piensa que tiene más energía, las instalaciones. Y los manejos, pues sí, ya hay que organizarlos entre nosotros y bueno, uno le va cogiendo ahí también, siento cada vez más el tiro a poder hacer los manejos más rápido. Los manejos Sí. sí ya son un poco más exigentes porque requiere como un nivel de conocimiento que hay veces es difícil y es difícil delegar eso a otras personas. Entonces, en esa parte es para nosotros por lo menos es más difícil poder soltar esa responsabilidad a otras personas. Pero de lo que hablabas, también digamos, pues digamos, por lo menos aquí, a nivel veredal, o sea, sería muy bueno no poderse apoyar, digamos, de las personas que están como en este mismo proceso también de agroforestería, pues normalmente pues no están muy cerca. Entonces, aquí, digamos, a nivel veredal, a nivel municipal, está muy viva la práctica del convite, pero entonces normalmente esta práctica quedó como muy relegada hacia lo que es el mantenimiento de las vías, de las carreteras. Pero lo bueno es que se mantiene la práctica, entonces cuando digamos se hace una invitación, un convite para agricultura o para construcción de una casa,
las personas aquí ya tienen como la lógica del convite y desde eso, digamos, facilita que se puedan hacer convites también para las huertas. Eso, digamos, es algo positivo, pero en el caso donde no, pues siento que no hay, como hay cosas que no hay y hay que, pues no, liderar, mejor dicho, liderar y convocar a estas cosas. em, y también pues eso se logra también desde los vínculos que uno va haciendo con la vecindad. Sí, y muy breve también, siento yo a largo plazo, uno pensar un proyecto productivo que le permita pues pagar también cuando se requiera jornales, porque eso también es chévere, pues porque genera trabajo en la vereda y pues a uno le sirve un montón, pero entonces uno tiene que tener un proyecto económicamente sólido, también sostenible, Proyecto para... para poder también pagar jornales, ¿no? A largo plazo también me parece que es importante pensárselo. Gracias, chicos, por compartirnos sus experiencias. Y bueno, y para cerrar, Santi tiene la mano levantada. Hola chicos, hola Suba y Mike. Bueno, gracias ahí por... Santi, Abrazo, abrazo, bye. Gracias ahí por compartir las experiencias, muy bonito. Nada, pues yo quería como invitarlos a las personitas que llegaron hasta esta hora. De hoy en 8 vamos a hacer una iniciación a la agricultura sintrópica, una introducción de este conjunto de principios y prácticas de las que hemos estado hablando en los últimos encuentros. Y vamos a hacer también un lanzamiento de un módulo de agricultura sintrópica. Va a ser online. Nosotros, los que nos conocen ya saben que promovemos este tipo de prácticas en plataformas virtuales. Y bueno, también compartiremos la experiencia que hemos tenido ahí en nuestra tierrita, que es una tierrita bien desgastada, bien gredosa, compactada. Y hablaremos de cómo este tipo de agricultura nos ayudó muchísimo a nosotros y nos ha dado mucha esperanza para continuar en la regeneración. Entonces, invitados para de hoy en 8 y no, pues agradecer el encuentro de hoy. Gracias, Suda, gracias, Mike. Qué bonito, está muy chévere, está muy bonito cómo va a ir creciendo todo. Muchas gracias. di- Vamos para el campo. Vamos para el campo. Eso. Sara, y si tú quieres aportar algo que quedó ahí suelto, que decía la compañera anterior sobre la natividad y el eucalipto y eso. Sí, por aquí también lo escribieron en el chat y si quería ahí como comentar, pero luego se fue la persona. Ah. Pero sí, como ese es un tema como bien arduo en las conversaciones también como con académicos, porque se tiene como este estigma de la especie, pero realmente pues como se ha utilizado especies como el eucalipto y como el pino, aquí ha sido en monocultivo, ¿no? Como amplias áreas sembradas solo de pino y eucalipto y pues claramente cualquier especie que uno siembre de esa manera pues genera un impacto en el ecosistema y pues claro, estas plantas que están adaptadas a unas condiciones diferentes y vienen acá pues tienen como este vigor pues esas condiciones hacen que tengan una repercusión. Pero digamos que en este tipo de agricultura lo que se busca es como todo lo opuesto a un mono. Se buscan como decían los chicos, como muchas especies de raíces, muchas especies y procesos y poda y como cosas funcionando que realmente es un súper aliado, especies como la acacia, como el pino, como el eucalipto, como la eugenia, que vienen de otros lugares y aquí expresan un vigor exótico que permite que podamos podar la planta y permite también como unas condiciones de que tú puedes podar al eucalipto mucho antes que cualquier, digamos, árbol que crecer aquí
dentro de las condiciones pues que está el lugar. Entonces como que es usarlo a favor del sistema y que estos árboles puedan ir criando y creando las condiciones de abundancia, de un buen suelo, porque aparte pues estas son especies que tienen bastante lignina, entonces cuando uno los poda pues es una rama, es un tronco que pues tiene consistencia y que va construyendo con el tiempo suelo. Entonces pues ese es como el uso que se le da, ¿no? Obviamente, dependiendo del uso que se le dé a la especie, pues viene a repercutir o no de manera pues significativa. Y pues dentro de los sistemas agroforestales, de las experiencias que han tenido tanto aquí como en otros países, especies campeonas en producción de materia orgánica y campeonas en regeneración de suelos, pues es el eucalipto, efectivamente dentro de, obviamente, la lógica de la agricultura sintrópica, ¿no? Varias especies y alta densidad y bueno, todo esto que les hemos compartido. Sí, digámoslo, como dice el dicho, lo uno no quita lo otro. Es importante, independiente cuál sea la especie, entender mucho su función, porque lo que hablábamos del botón de oro, que también es otra especie exótica, pero que por lo menos aquí, pues acelera mucho el proceso y cumple una función muy importante en la acumulación de energía en esas etapas iniciales. Entonces, entender la función de cada especie, digamos, es clave y como decía un maestro de esta agricultura, Fernando, estas especies exóticas, hay veces tan juzgadas, son las llaves para la regeneración de la tierra. Pero decía que lo uno no quita lo otro, porque también hay todo un campo, digamos, de investigación frente a especies nativas, que también, digamos, es muy valioso poder a la par que uno va haciendo este trabajo, también estar, digamos, atentos en esa investigación, recorrer los bosques, digamos, cercanos a los lugares donde estemos, porque hay muchas especies también que están en extinción y que cumplen funciones, digamos, muy importantes sobre todo ya en esas etapas más tardías, en esas etapas de bosque maduro. em, entonces, para eso, pues también es importante, pues sí, acercarse a los bosques y a las personas que vienen trabajando ese tema, como, como hace poco que estuvimos en un encuentro en Gachantiva con los de Mano de Oso, y ahí ellos nos compartían algunas especies de bosque maduro que generan frutos secos. Entonces, ahí también ve uno que es importante, aparte de todo esto, seguir en el proceso de investigación y recordar lo que decía Suba, como que no es una fórmula, sino que en esto, digamos, lo rico y lo que también lo atrae a uno es que es un aprendizaje constante y estar por un lado como agricultor y por el otro también como investigador. Jeje. Y bueno, súper chévere, qué lindo eso que dices, porque también pues es una invitación a estos espacios de como investigadores y observadores pues de compartir eso desde también las experiencias propias y lo que vamos también construyendo y escuchando y poniendo en práctica. Entonces, muchas gracias, chicos, Subai, Michael, ahí por todo lo compartido, por es la expansión de sus experiencias que son súper valiosas y un caso así súper único, no sé, me encanta como su forma y su visión de también de la vida, ¿no? De cómo todo se conecta dentro de, pues que no solo es como la siembra, sino también es el alimento y todos los alimentos, ¿no? Que de alguna manera complementan la sinfonía de la vida y de sus prácticas. Entonces, pues muy bonito que nos puedan como integrar así a esos ritmos y bueno, esa invitación también a curiosear, pues otras Ajá. formas que está muy chévere. Súper, Entonces, Sara, muchas muchas gracias. gracias. Y gracias a todos los que participaron, bueno, los que ya se fueron, los que quedan ahí, Sara por la iniciativa, a todos por la red, a Casa Jóvenes por invitarnos y a todos los que están sosteniendo sus parcelas. De verdad que sean bien abundantes, que nos brinden a todos mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho amor incondicional. Sí. Sí, agradecer a todos y
y eso, seguir motivando para estos espacios autónomos y que también nos podamos encontrar presencialmente también. Sí. Entonces, muchas gracias. Ay, sí. Bien, chinga. Así sea. Después Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, es el momento. Sí, claro. Bueno, nosotros hoy, bueno, me imagino que ustedes también lo saben, hoy se está celebrando el Día de todos los agricultores y agricultoras de la vida y hoy rendíamos en la mañana homenaje a todos los que nos han antecedido, los ancestros, todo el linaje masculino y femenino que a lo largo de la historia son los que han abierto el camino de la buena y sana alimentación y hoy hacíamos un homenaje muy lindo en la mañana. Y a todos los pensé y a todos los tuve en cuenta y al mundo entero. Entonces, felicitaciones para todos los agricultores y agricultores de la existencia. Buenas noches. Muchas gracias, que así sea. Así sea, Gracias por muchas compartir gracias. eso. Qué lindo. Gracias. Adiós.